Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos al compañero Javier Martín, monitor de yoga. Buenos días, Javier. Hola, buenos días. Después de las mini vacaciones de Semana Santa, ¿no? Sí, de las largas vacaciones. Sí, hoy vamos a hablar sobre la muerte, cómo entendemos la muerte, si la muerte es algo antinatural, es algo de lo que nadie puede escapar, está claro que está ahí, pero se convierte a veces en un tabú, sobre todo para los niños pequeños, ¿no? Se le oculta que eso va a llegar algún día, que es inevitable, ¿no? Sí, cuando hablas de los niños pequeños me recuerda a la típica pregunta de los niños, ¿no? ¿De dónde vienen los niños, ¿no? Y le cuentan la historia de la semillita o la plantita, ¿no? Que cuando crecen pues ya se lo explicas un poco de qué va, ¿no? Pero la muerte es algo que realmente con lo que convivimos a diario, incluso los niños, ¿no? Cuando se muere un abuelito o un amigo o incluso los niños ya lo van viendo en los videojuegos, cómo van matando a gente, ¿no? O sea, la muerte está desde que empezamos a vivir. Y cómo nunca, desde pequeñitos hasta grandes, se nos habla, ¿no? Discutimos sobre la muerte. Es algo que queda ahí aislado. Cada uno tiene sus propias creencias, pero nunca es un tema de conversación. Nunca se habla, ni cuando somos pequeños, ni ahora de adultos. Tú no te sientas con unos amigos en una terraza y te pones a hablar sobre la muerte, ¿no? Bueno, hay alguna conversación que puede ser, pero no es la tónica general, ¿no? Ni mucho menos en los sitios donde se debe educar en este tipo de sentido, ¿no? En estos valores y este tipo de preguntas y respuestas acerca de la vida, ¿no? Que puede ser pues el colegio o la familia. No es un tema a debatir que digan buenos días alumnos, hoy vamos a hablar sobre la muerte, ¿no? Entonces es una cosa que es curioso, ¿no? El por qué ese tabú y por qué no se habla de ello. De todos modos, también cuando estudiamos ciencias naturales también vemos que los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces nosotros somos un ser vivo igual que una planta, igual que a lo mejor un pájaro o un gatito. Entonces realmente a los niños hay que inculcarles también ese tema, ¿no? La muerte como es algo natural, no es antinatural, ni es algo que yo qué sé, que deba taparse, deba esconderse, deba retrasarse cada vez más. Aunque también hay que tener a una edad para explicárselo a los niños también. Hombre, claro. Sí que es cierto que antiguamente la gente pues estaba más relacionada con la muerte, ¿no? Hoy en día las tumbas que tenemos, que es lo más relacionado con la muerte, ¿no? Esa tumba, que por cierto fueron los neandertales los que ya empezaron a hacer sus primeras tumbas, ¿no? Fíjate hace cuánto ya ellos empezaron a enterrar a sus seres queridos con una serie de objetos para prepararlos para la vida en el más allá, ¿no? Que es un poco pues, de lo que hablaremos hoy también, ¿no? De qué hay después de la muerte, ¿no? Pero hay otras culturas, como puede ser la egipcia, pues que se basaban toda su cultura y sociedad acerca de lo que era la muerte, ¿no? Las grandes pirámides, recordemos que son tumbas realmente de los faraones. Eran tumbas que se hacían con esas pirámides, con unos pasadizos para que fuera muy difícil encontrar ese sarcófago con esas pertenencias también, entre las cuales se incluye la cerveza, por ejemplo, para que no tuviera sed en ese largo viaje. Es curioso, ¿no? Que ya antiguamente ya se hacía la cerveza, ¿no? Entonces, pero es cierto que ahora pues se ha desligado muchísimo, ¿no? Estamos súper desligados del tema de la muerte. También es cierto que en nuestra sociedad la muerte pues ha venido por el efecto que ha tenido la religión, ¿no? La religión es la que nos hablaba de la muerte, pues ahora que hemos pasado recientemente la Semana Santa, de lo que es la penitencia, la crucifixión, la muerte y la resurrección, ¿no? Incluso se nos hablaba de un cielo y de un infierno, ¿no? Siempre estaban esos conceptos ahí, pórtate bien, que si no vas a ir al infierno, pórtate bien, y estas historias. Que ahora realmente, como ese despegue, ¿no? Ese distanciamiento que tenemos ahora de la religión, más que nada de la Iglesia Católica, ¿no? Mucha gente, pues estamos ahora muchísimo más separados de ese concepto de la muerte que solo nos daba la religión, ¿no? Entonces es hora de, como decimos siempre, de empezar cada uno a empaparse de esa información, no solo de lo que es la religión cristiana, sino de otro tipo de religiones, conceptos y formas de pensamiento para hacerte tu propia idea acerca de lo que es la muerte, ¿no? Y hablarlo con naturalidad, Yo, preparándome esta entrevista de hoy, he llamado a muchos amigos y le he preguntado, oye, ¿tú qué opinas sobre la muerte? Tú imagínate que te llama un amigo de repente y te dice, oye, buenos días, ¿qué tal? Bien. Oye, que tengo que hacer una entrevista sobre la muerte, ¿tú qué opinas sobre la muerte? ¿Cómo la has vivido en la muerte de tu padre o tu ser querido, ¿no? Y por un momento se me quedaban como diciendo, ¿cómo digo esto, no? Por teléfono, de una cosa que nunca he hablado con casi nadie.
y les costaba bastante hablar del tema, ¿no? ¿Es necesaria la muerte entonces? La muerte es necesaria, eso es muy importante, la necesidad de la muerte, ¿no? La necesidad de la muerte, me gustaría también pues, hablar del tema de la muerte como símbolo de renovación, como símbolo de paso a otro tipo de relación contigo mismo o con el mundo, ¿no? Entonces la muerte en ese sentido, incluso en el tarot, por ejemplo, en la carta de la muerte significa el cambio, ¿no? La muerte es cambio. Cuando mueres, ¿qué quieres que muera en ti realmente? ¿Qué cosas negativas tienes en ti que quieres que mueran y quieres resucitar, entre comillas, a un nuevo tipo de vida más conectado contigo mismo o con el mundo en el que vives, ¿no? Entonces la muerte es muy necesaria pues para un ciclo. Todo empieza y termina, todo es impermanente, ¿no? Todo es impermanente. Lo único que permanece es esa conciencia, esa mente, lo podemos llamar como quieras, que todos compartimos junto con el universo, ¿no? Porque somos algo más que materia, ¿no? Eso está claro, no sabemos si llamarlo espíritu, mente, alma, cosmos, energía, cada uno lo puede llamar de una manera, pero está claro que no somos pues algo inerte, sino que tenemos ahí algo realmente de energía, algo más que lo que es el cuerpo, ¿no? Entonces cuando ese cuerpo desaparece, porque todo es impermanente, como decimos, tarde o temprano todos vamos a terminar como nuestro querido amigo, ¿no? Tarde o temprano. Entonces cuando esa materia muere realmente, pues hay que pensar qué pasa con ese tipo de energía, de alma, de mente, de conciencia que queda ahí. Es la puerta hacia otra vida, la muerte, ¿no? Porque estás hablando de renovación, ¿no? O sea, hay personas que ven la muerte como renovación, ¿no? Sí, pues pero realmente si no moriríamos, esto sería una superpoblación. Tendrías tus 110 años estarías vejentado y no sé, ¿no? Es algo bastante curioso. Hombre, es curioso, en el cristianismo, por ejemplo, lo que se dice es que nosotros hemos venido aquí a purificar ese pecado original con el que todos nacemos porque Adán y Eva comieron la manzana, ¿no? Que uno dice que tengo que ver yo con que Adán y Eva comieran esa manzana, ¿no? Pero realmente por eso se dice en el cristianismo que nosotros morimos, ¿no? Por ese pecado original. Si estuviéramos sin pecado original, no moriríamos, estaríamos continuamente, por lo que dices tú, una superpoblación en la Tierra, ¿no? Pero más allá de eso, es realmente importante el hecho de que a nivel físico, por ejemplo, molecular, químico, como dijo Lavoisier, y luego pues lo soportó bastante Einstein, decía que la materia no se crea ni se destruye, la energía no se crea ni se destruye, ¿no? La energía es una cosa que está ahí, ¿no? No se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, en base a ese punto de vista biológico, más científico, por así decirlo, pues no tiene sentido, ¿no? De que si somos energía, y lo sabemos porque tenemos esa energía, como muchas veces hemos dicho, por los canales energéticos, el aura, esa energía que tenemos dentro realmente, pues cuando el cuerpo desaparece, esa energía tiene que ir a algún lado, ¿no? Tiene que ir a algún lado. Entonces, se puede mirar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Hay que tener en cuenta también que nosotros tenemos la concepción de nuestro propio ser y persona mediante el ego, ¿no? Yo soy Javier, ¿no? Y soy diferente de ti, que eres María Ángeles, o de ti, que eres Pepita o Juanito. Eso es el ego. Pero realmente hay algo que realmente nos conecta, una verdadera esencia, de la que hemos hablado aquí varias veces, que compartimos todos. Hay algo esencial, puro, dentro, innato, que no se ha creado ni se ha destruido, que llevamos todos dentro, ¿no? Entonces yo creo realmente, y ya me posiciono un poco acerca de esto, creo que realmente pues eso es lo que queda. Y cuando el cuerpo muere, pues esa conciencia es lo que queda. Entonces esa energía o conciencia que todos compartimos es lo que al final va a ese plano, a esa dimensión donde está, que puede ser incluso, incluyendo este plano en el que estamos ahora, incluyendo esa conciencia global, ¿vale? Entonces cuando morimos no es que la conciencia de Javier vaya y se quede en algún sitio como Javier en sí, porque ese Javier en sí es una ilusión llamada ego que los seres humanos tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que volvemos a ese almacén de energía, de conciencia del que todos salimos alguna vez y al que vamos a volver. Y que luego, pues como dicen, bueno, hay como el islamismo, por ejemplo, el cristianismo, creen en la reencarnación, digo, en la resurrección, sí, ¿no? Que algún día resucitarán todos los cuerpos, ¿no? Hombre, la resurrección de los cuerpos.
hay cuerpos que están muy avejentados y que han muerto. ¿Cómo van a resucitar ese tipo de cuerpos, ¿no? Sería más... Realmente a lo mejor sí se refiere más a la resurrección de las almas que realmente habitaron en esos cuerpos, ¿no? Porque si no, no tendría sentido. Y luego estamos hablando como por ejemplo el budismo, el hinduismo o zen o muchas culturas orientales que hablan de la reencarnación. Entonces, esa energía que queda de cuando te mueres va a ese global de energía, y en el momento que sea necesario, en el momento que sea conveniente, según las leyes de la energía o según las leyes de la conciencia, o realmente no sabemos quién o qué o por qué reglas se miden estas leyes, pues volverá de nuevo a coger un cuerpo humano, esa conciencia que queda se volverá a materializar. Esto es lo que dicen las teorías de la reencarnación, como puede ser el budismo, como digo, y entonces te vuelves a convertir de nuevo en un ser humano, ¿no? En un ser humano que no tiene por qué recordar las vidas anteriores, pero sí quiero hacer mención especial al budismo tibetano, por ejemplo, que cuando un lama es un profesor de budismo que ha sido iluminado, ¿no? ¿Vale? Que se llaman los rinpoches. Entonces, cuando esa persona quiere morir, está a punto de morir, él lo sabe, porque realmente nosotros innatamente sabemos cuándo estamos muriendo realmente, ¿no? Que realmente tiene que ver mucho cuando nosotros ya no tenemos ganas por vivir, cuando no tenemos esa ilusión por vivir, es cuando poco a poco nos empezamos a morir. Entonces la muerte no viene con la vejez, ¿no? Sino viene con esa pérdida de la ilusión por la vida, ¿no? Entonces, pues se renace y, como digo, pues esta persona vuelve a reencarnarse, este Rinpoche, este maestro budista vuelve a reencarnarse, ¿vale? Entonces, antes de morir, en los últimos momentos, da unas instrucciones determinadas. Esto es una cosa muy curiosa de cómo se hace, ¿no? Cómo funciona la reencarnación, porque claro, esa persona está iluminada y se tiene que saber en qué momento y en qué persona va a renacer para volver a seguir sus enseñanzas, a adorarle en un cierto sentido, ¿no? Entonces el lama, el maestro que está a punto de morir, da unas indicaciones justo antes de morir a los astrólogos que están allí con él. Y les dice pues una serie de elementos, de circunstancias, una serie de datos, por ejemplo, a nivel geográfico, pequeños detalles que solo los astrólogos, interpretándolos, pueden decir, pues entonces va a renacer en tal sitio, en tal momento, en tal pequeño pueblo, ¿no? Entonces, en tal sitio, en ese momento determinado, van a ese pueblo, que no tiene por qué estar en el mismo país, puede estar en España o en cualquier lado, y ahí se le hacen una serie de pruebas al niño para realmente ver que es él, que se ha reencarnado de nuevo, ¿no? Las pequeñas pruebas pueden ser pues poner al niño pequeño recién nacido con 300 objetos y ver cómo ese niño pequeñito va realmente al objeto que era suyo en la vida anterior, ¿no? Y luego muchos casos se han investigado, sobre todo en Estados Unidos, de gente que realmente ha hecho estudios pues muy serios acerca de hacer preguntas a esa gente que está reencarnada para que certificar que realmente tuvieron una vida anterior, ¿no? Como por ejemplo pues hablar lenguas que nadie te ha podido enseñar, conocer datos exactos de sitios, geografías, puntos concretos que nunca has estado ahí, se puede demostrar y que realmente reconoces y puedes identificar y puedes antes de ir decir cómo son realmente, una serie de pruebas que hace pensar muy seriamente, unos estudios muy serios, que, oye, existe, no significa que todo el mundo se vaya a reencarnar, ¿vale? Pero sí que existe esa posibilidad, o por lo menos científicamente deja una puerta muy abierta, muy grande, a decir, oye, ¿por qué no? Realmente, ¿no? Esto, como siempre, depende un poco de la credibilidad de cada uno y lo que pensemos cada uno dentro de nosotros, pero se abre una pequeña puerta a esa pregunta, ¿no? De ¿podría ser? ¿No podría ser? ¿Por qué no? ¿No? Y te queda esa incertidumbre. Desde luego, si hay vida después de esta vida, si vamos a reencarnarnos o no vamos a reencarnarnos, no lo sabemos. Dependiendo de cómo lo veas tú, te vas a enfocar tu vida o no. Tú imagínate... Nadie ha venido, ¿no? Contarte que nadie ha venido de la muerte, o sea, realmente... ¿Alguien ha venido? ¿Tú conoces a alguien que haya venido? No lo tengo agregado en el Facebook, ¿no? Es verdad, eso es cierto. Esa es la gran historia, ¿no? De la mente humana. Estamos aquí para morirnos, o sea, esto es un tránsito realmente hacia la muerte.
realmente como... Es uno de los puntos de vista, sí. ¿Eh? Es uno de los puntos de vista. Claro. Ten en cuenta que, por ejemplo, lo que es la historia de la humanidad, o la historia del ser vivo en sí, que data de millones de años, de millones, y los que quedan todavía si no nos cargamos el planeta, si una persona vive 80 años, eso en la historia del ser humano, de la vida en sí, es menos de un segundo. No se puede, no podemos hacer... Depende de dónde vivas también, ¿no? Depende de dónde vivas. Pero no, sí, 80 años, 80 es menos de un años, segundo. En sí. la verdad que es la historia de la humanidad, 80 años. Entonces uno dice, madre mía, ¿cómo pasa el tiempo de rápido? Es efímera la vida, es completamente... ¡Pam! Es como si fuera, ¿por qué preocuparse por algo que realmente es tan...? Entonces te relajas un poco, ¿no? Es decir, bueno, pues es que la vida es pim, pam, pam. Muchas veces se dice que la vida es lo que te pasa mientras estás haciendo planes para el futuro, ¿no? Nos pegamos toda la vida preocupándonos por esto, y no vivimos realmente, ¿no? Y cuando realmente pasan 80 años que pasan así... El futuro es el presente. Dice, o sea, ya realmente... no hay futuro. No hay futuro, exacto. Mañana nos podemos morir. Mañana podemos morir, por eso hay que vivir cada día intensamente, realmente. Eso es. ¿Cómo vas a saber cuándo vas a morir? ¿De qué vas a morir? Eso es. Me muero dentro de 2 horas. Entonces Exactamente. realmente no he aprovechado mi vida al máximo para ello. Exactamente, Javier. exactamente. Ese es el tema, que realmente dices tú, bueno, la muerte es la vida, es la puerta hacia otra vida, no lo sabemos. Hay indicios de que puede ser puede haber otra vida, no como la concebimos ahora, a nivel de terrícola, por así decirlo, sino en otra dimensión, que esta conciencia realmente quede en otro lado, que nos volvamos a reencarnar, pero como tú bien dices, lo que es cierto es que de momento solo tenemos esta vida, ¿no? Entonces hay que aprovecharla al máximo porque solo tenemos ella y pasa muy efímeramente. Me gustaría hacer un experimento que yo hice por mí mismo cuando estaba en Japón. Estaba por la noche en un onsen. Un onsen es una especie como de laguito muy pequeño, como de piscinita muy caliente que está por todo Japón ahí, ¿no? Entonces yo estaba ahí y me inspiré y entonces me vino esta reflexión y quería compartirla. Usted está ahora mismo ahí sentado. Imagínese lo que hizo hace 5 minutos. Estaba tomando el desayuno, por ejemplo. Imagínese lo que hizo ayer por la noche, ayer a mediodía, ayer por la mañana. Lo que hizo hace una semana, lo que estaba haciendo hace un mes más o menos, hace un año aproximadamente. Hace 2 años, hace 3. Imagínese cuando acabó la carrera, por ejemplo, momentos concretos de su vida, cuando la empezó, cuando echó su primera novia, cuando hizo la comunión, cuando cumplió los 10 años, cuando le regalaron su primer patinete. Vaya retrocediendo y dése cuenta de que realmente los 40, 30, 20, 80 años que tiene ya, pongamos que tenga una edad media de unos 40 años, han pasado así. Han pasado así. Si lo vas retrocediendo, ha pasado así. Como en un microsegundo. Con esa misma teoría puede avanzar un poquito más. Piense lo que va a hacer dentro de 5 minutos, dentro de 1 hora. ¿Qué va a estar haciendo dentro de un día? Se puede visualizar dentro de un día, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 10, dentro de 20, dentro de 30, 40. Visualícese con 80 años, ya está. Pues eso es la vida. Tan rápido como ha pasado hasta ahora es como va a pasar en adelante. Parece que nos queda una eternidad por delante, ¿no? Pero tenemos la demostración de la vida que nos ha dicho que, oye, todo el tiempo que has estado vivo, esos 30, 40 años, han pasado súper rápido. Entonces la vida realmente se nos escapa de las manos muchas veces, ¿no? Se nos escapa de las manos. Decía Loquillo que no es posible morir si en esta vida no has logrado vivir, ¿no? Hay mucha gente que realmente está muerta en vida, que no vive realmente, ¿no? No vive realmente con esa pregunta de por qué estamos en esta vida. No en general ni lo que dicen las religiones, sino, oye, si por lo que sea, el cosmos, Dios, la energía o quien sea o lo que sea me ha puesto aquí durante un segundo llamado vida, ¿qué quiero hacer yo con ella realmente? ¿Para qué estoy aquí realmente? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿No? Entonces te hace plantearte el ser tan efímera la vida te hace plantearte de, oye, voy a aprovecharla realmente, ¿no? Sin embargo, hay otra cosa, pero no hay que estresarse, esto es muy importante, ¿no? No hay que estresarse, no es decir, venga, tengo una vida y tengo que estresarme, ¿no? Calidad de vida estamos hablando, no aprovecharla para tener más cosas, más dinero, más trabajo en ese sentido, sino aprovecharla para gozar de ese atardecer, para gozar de ese amanecer, para gozar de andar descalzo por la playa, para gozar de tomarte un tiempo para ti mismo, ¿no? Para gozar de esos instantes de vida, ¿no? Muchas veces se dice que si no es compartida, la felicidad no existe, ¿no? Pero bueno, a nivel del budismo es otra cosa muy curiosa,
porque hay muchas formas de enfocarlo y esa es la gran diversidad de la vida, de la complejidad y variedad del ser humano, ¿no? Cada ser humano es uno en sí mismo, en cierto modo, y cada uno tendrá una percepción, una concepción, una idea determinada acerca de estas historias. Pero, por ejemplo, los budistas dicen, hombre, si esta vida... Porque los budistas, por ejemplo, creen en la ley de la reencarnación del samsara. Los budistas dicen que realmente la vida es muy jodida, es algo muy difícil, ¿vale? Es dolor, ¿vale? ¿Eso qué es? ¿Optimista o pesimista? Ellos dicen que es realista, ¿vale? Entonces, ellos lo llaman el samsara, que es el ciclo de las reencarnaciones. Nosotros venimos aquí a sufrir, a purificarnos. En el momento que nos iluminemos, nos purifiquemos completamente, es el momento que cortamos el ciclo de la reencarnación y ya nos quedamos en un estado completo de conexión, con conciencia, impermanente, atemporal, ¿no? Pero en el momento que siempre que tengamos que trabajar algunas cosillas, vamos a seguir renaciendo, reencarnándonos. Según como haya sido nuestra vida anterior, si hemos sido buenas personas, por así decirlo, pues nos reencarnaremos en una posición social mucho mejor, tendremos más facilidades en la vida, por así decirlo. Si hemos sido, pues, incluso muy mala gente, nos podemos reencarnar en una posición social humana muy baja, que vayamos a sufrir mucho, por ejemplo, o incluso reencarnarnos en algún animal, ¿vale? No estoy haciendo no desprecio ni muchísimo menos a los animales, como seres inferiores, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que el ser humano es muy privilegiado, mucho más que los animales, porque tenemos esa capacidad de realmente amar, de la empatía. Yo sé que los animales pueden llegar a amar, por supuesto, pero la capacidad de crear, la capacidad de ser altruistas, de ayudar desinteresadamente, tenemos una serie de herramientas mucho mayores que los animales, ¿no? Entonces, la vida humana es muy preciosa, según también los budistas, ¿no? Es muy preciosa porque nos da esas herramientas para poder cambiar muchísimas cosas, para evolucionar. Una serie de herramientas que una cucaracha, una serpiente, una planta o incluso me atreveré a decir un perro, pues no tienen, ¿vale? Aunque sean diferentes grados, pero no tienen eso que tenemos los seres humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno dice, bueno, yo sé que tengo que trabajarme muchas cosas interiormente, pero no solo está esta vida, en muchas vidas que me van a venir, que he tenido y que van a venir, con lo cual me relajo un poquito. Es como no tengo que hacer todos los deberes en esta vida, ¿no? Pero, por otro lado, ¿quién te dice realmente que en esta vida, que la próxima vida te vayas a reencarnar? Y, bueno, si te vas a reencarnar, ¿será en una persona o será en un animal? Es el punto de vista budista, ¿no? Entonces la riqueza y el poder son inútiles, entonces, tal como lo conseguimos hoy, para después cuando nos vamos cuando morimos, realmente la riqueza, el poder, es inútil, porque la muerte te toca a todo el mundo. Esa es la gran frase, que nos iguala a todos, es de lo poco que nos iguala a todos los seres humanos, Sí, ricos, pobres... Yo creo que es lo único que nos iguala, tal como están las cosas, ¿no? Las cosas hoy en día es lo único que nos iguala. Ya tengas poder o no tengas poder, la muerte te va a tocar. Totalmente. Te va a tocar, quieras o no quieras. No puedes tener 4 chalets y 20.000 millones, que puede ser el hombre más infeliz del mundo y puede morir en cualquier momento. Aprovechando ahora, pues sí. Gabriel García Márquez, un gran escritor, pues ha muerto recientemente, hace unos días, y él pues leyó un testamento, ¿no? Que es un poco largo, no lo voy a leer aquí, pero hizo un testamento, una especie como de reflexión, ¿no? De cómo fue su vida, antes de morir, por supuesto, lógico, cómo fue su vida, qué hubiera hecho si volviera a nacer de nuevo, qué cosas le diría a cierta gente, cuántos perdones diría, cuántos te quiero diría, cómo viviría de nuevo su vida, de qué se arrepiente, qué volvería a hacer de nuevo, qué no volvería a hacer, porque en eso se refiere también un testamento, ¿no? Unas últimas palabras, una última reflexión que dejas para que los demás se nutran de esa experiencia que has tenido, ¿no? Y puedas ayudar al resto de la gente con ese testamento. Por supuesto, en la sociedad en la que vivimos el testamento se ha materializado completamente, ¿no? Simplemente el testamento es para decir, dejo mi casa a tal persona, mi coche, mi bicicleta y mi balón, ¿no? El testamento es algo más, ¿no? Y dado que realmente no sabemos cuándo vamos a morir, puede ser dentro de un minuto, puede ser dentro de una hora, un día, una semana. Yo les propongo también la idea
una proposición de hacer un testamento, cada uno de ustedes. Que cojan un papelito e imagínense que van a morir dentro de un día. ¿Qué escribirían en ese papel? Eso les dará también un sentido de la renovación, del cambio que estamos haciendo. Al hacer, como si terminaras tu vida, hicieras un balance, es como si pasaras capítulo, ¿no? Y después de hacer ese testamento verás las cosas de otra manera y verás una cierta resurrección en ti mismo, ¿vale? En tu personalidad, en tu energía, ¿no? De ver las cosas ya como etapa pasada y decir, bueno, esto hasta ahora es como he vivido. Si me muriera ahora, esto es lo que he hecho y lo que me gustaría hacer o me gustaría decir. A partir de ahora, ¿cómo quiero enfocarlo de nuevo, ¿no? Entonces no ver el testamento, llamarlo testamento o llamarlo reflexión de vida, como preferiblemente queramos llamarlo, porque el testamento suena un poco raro o mal a alguna gente, sobre todo por ese tabú del no hablar las cosas, no suena mal, ¿no? Y bueno, les propongo, les invito a que lo hagan. Me gustaría también decir, por ejemplo, lo que es el estar, porque nos podemos morir, acerca de lo que decías, en cualquier momento. Hay mucha gente que incluso muere cuando está durmiendo. Sí. O sea, dormir es lo más parecido a la muerte. Claro, porque ¿en qué posición duermes? Me refiero, ¿sentado o...? Acostado. ¿Un sinónimo de acostado? Tumbado. Tumbado. ¿Y tumbado de dónde viene? De tumba. De tumba, ¿no? Esa es la posición del muerto. Sí. El estar tumbado es la posición del muerto, que en el mundo del yoga, esa posición, el estar completamente tirado en el suelo relajándote, se llama la postura del muerto, savasana, ¿no? Entonces eso también nos hace reflexionar, ¿no? Por otro lado, el hecho que estamos, cuanto más dormimos, pues más tumbados estamos, más muertos estamos en ese sentido, ¿no? Entonces, intentar dormir un poco menos. Pero lo peor de la muerte no es la muerte en sí, sino que sufra, o sea, que ese final sea doloroso. Por ejemplo, una enfermedad, la cual, por ejemplo, en España no se puede aplicar la eutanasia, tienes que ir a Bélgica o Holanda a salvar a los animales y realmente estés sufriendo en vida, porque realmente ya te quieres ir. Realmente ese es el gran problema, el miedo al sufrimiento, ¿no? Que eso podríamos hablar un capítulo solo entero del miedo al sufrimiento, ¿no? Ya creo que hemos hablado alguna vez de los miedos que nos paralizan y nos condicionan y nos hacen ir para atrás, ¿no? Con las cremitas, intentando pues no ponernos viejos, alimentándonos bien, pero no por un estilo de vida saludable, sino por retrasar un poco la muerte, ¿no? Está retrasando la muerte, está retrasando el envejecimiento es algo natural, realmente. Claro. Realmente es algo natural y realmente una crema, por muchas veces que te pongas esa crema, no va a tener resultados mágicos. Realmente no va a tener 15 años cuando tienes 50. Yo nunca he probado esas cremas, pero realmente veo la televisión y digo, madre mía, te lo venden como crema tal, en 3 días ya rejuvenece. Eficacia demostrada, te lo dicen todas las cremas. Entonces realmente hay que convivir con la muerte como convivimos con la vida, como algo natural. Pues realmente lo que decías es muy importante, ¿no? El miedo al dolor, porque el miedo al dolor, como decía Epicurio. Porque el dolor afecta a todo, a tu mente, a tu cuerpo, a todo, pero realmente también te afecta a ti y afecta a tu familia que está alrededor de ti. Realmente que estés ahí en un hospital, en una cama en un hospital y realmente estés ahí... Hombre, el dolor hacia las personas, eso no se puede evitar. No. Siempre que un familiar está sufriendo, por empatía, pues vamos a sufrir. Pero el hecho también de sufrir, sobre todo cuando una persona está pues con cáncer terminal, como mi abuelo, por ejemplo, estaba en el hospital, es el hecho también de la no preparación a la muerte, lo que hemos dicho, ¿no? De no hablar libremente de la enfermedad. En cuanto alguien está malo, no se quiere hablar de ello, se le mete en el hospital y no se habla de ello, ¿no? Incluso cuando esa persona está a punto de morir, es inminente, porque es un cáncer terminal, que yo lo estaba viendo, nunca se habló de la muerte de mi abuelo. Y ni siquiera en el entierro, ni siquiera en ningún momento. Se murió, se enterró y punto. Y oye, si tú no quieres hablar de ello, pues hay mucha gente que realmente a lo mejor sí que quiere, ¿no? Pero que no puede. Desde luego en la muerte, como decía Epicurio, no hay que... Muy gracioso, porque decía, la muerte es un gran enemigo que tenemos, ¿no? Un gran monstruo que está ahí, de los peores, ¿no? Y decía, pero realmente la muerte no es nada, porque cuando vivimos la muerte no está presente, y cuando morimos, y cuando la muerte llega nosotros ya no estamos. O sea, ¿por qué preocuparse de la muerte? ¿Qué es la muerte, no? Nunca la vamos a conocer. O estamos vivos o estamos muertos, con lo cual ya no hay que preocuparse de la muerte, ¿no? Es otra de las teorías, ¿no? Entonces cada uno puede buscar la suya en sí, pero el hecho es ese de hablar las cosas, ¿no? Hay otra
otra parábola, otro cuento, que habla de un yogi, ¿no? Un yogi que es alguien que busca la iluminación mediante el yoga, ¿vale? Entonces la muerte fue a visitarla, ¿no? A visitarle. Es una de las grandes, ¿no? De la muerte que va a visitarte, ¿no? Que te llama a la puerta y te abre con la guadaña, la capucha, ¿no? Como que la muerte te viene a coger, ¿no? Y fue a buscarle. Entonces el yogi tenía un truco que era dividirse su cuerpo en 100 partes, hacer iguales así, multiplicarse por 100, con lo cual cuando la muerte llegaba a él, pues veía a 100 personas iguales y no sabía a cuál se tenía que llevar con él, con lo cual el yogi, esta persona, se libraba de la muerte. Lo hizo una vez, lo volvió a hacer otra vez, ese era el emisario de la muerte, que venía a buscarle, ¿no? Hasta que ya el emisario de la muerte pues habló directamente con la muerte y le dijo: oye, muerte, mira que siempre que voy a coger a este hombre, a este yogi, pues me hace el truco del desdoblamiento del cuerpo y entonces no puedo cogerle. Le dio un truco a la muerte al emisario para que funcionara y pues la próxima vez que fue, pues fue el emisario a visitar al yogi, le hizo el mismo truco y el emisario le dijo al yogi: ah, muy bien, qué truco más bueno, perfecto. Qué bonito, qué espectacular. Pero hay un fallo. Entonces el yogi dijo: ¿cuál? Y en ese momento ya el emisario le pilló, porque habló. Entonces lo que le traicionó al yogi realmente fue su ego, el ego de que puede haber fallado, si es un truco perfecto, ¿no? O sea, incluso hasta el yogi, que tiene que trabajarse eso del ego, cómo cayó también, ¿no? La muerte al final nos alcanza a todos, tarde o temprano. Sí. Y está tan segura de alcanzarnos que nos da toda la vida de ventaja, ¿no? Quería comentar también, María Ángeles, el hecho del hinduismo, por ejemplo, porque lo he vivido muy de cerca, he estado un par de añitos en la India, y para que veas realmente lo que son las creencias también, ¿no? Porque realmente la creencia del ser humano influye mucho para que se produzcan una serie de historias o de otras, ¿no? Cómo veas la muerte, ¿no? Al final es todo blanco o negro, lo veo bien o lo veo mal, ¿no? Y hay un río sagrado en la India que se llama el Ganges, y entonces dicen que cuando te bañas en el Ganges, automáticamente todo lo malo que has hecho, tu mal karma, se purifica completamente. Eso de entrada. Luego todo el mundo tiene que hacer una peregrinación como mínimo una vez en la vida a Varanasi, donde está el río Ganges, ¿vale? Como mínimo si eres hinduista. Y lo más importante de todo, que es fascinante acerca de la muerte, porque es una ciudad que convive, es la ciudad más antigua habitada por el ser humano hoy en día y que convive muy a menudo con toda la vida que tiene, pero al mismo tiempo con la muerte. Tiene crematorios 24 horas al lado del río, grandes hogueras donde van quemando los cuerpos de la gente que puede pagarse la leña, ¿no? Pero dicen que si mueres en Varanasi, realmente vas directamente al cielo. Directamente, es como un ascensor que te lleva directamente al cielo, ¿no? Entonces, bueno, ahí están las creencias de cada uno, ¿no? Hay que decir también que, bueno, esto hay una asociación internacional de estudio de la muerte en Estados Unidos. Hay que decir que está la zanatología, que es el estudio, la ciencia de la muerte y de la vida después de la muerte. Y luego que está la necrofobia, que es el miedo a la muerte, ¿no? ¿Y qué más, entonces? Nada más, ¿no? Realmente que la muerte es algo natural, ¿no? No es algo antinatural, está ahí. Que está ahí y hay que hablarlo. Y hay que hablarlo, y hay que hablarlo con los niños, con los mayores y bueno, empezar a coger de nuevo la rienda, ¿no? Ya no tan asociadas a la religión, cuando antes veíamos antiguamente a nuestras abuelas siempre con luto, ¿no? Guardando ese luto que antiguamente se hacía tanto en los pueblos, ¿no? La viejecita con esa chaqueta negra durante un año, creo que por lo menos que tenía que estar. Y ahora pues se van quitando todas esas cosas y se va perdiendo esa cosa tan importante, porque si hay luz, hay sol, si hay día, hay noche, si hay bien, hay mal, y si hay vida, que es lo más importante, tiene que haber muerte, ¿no? Entonces, pues intentar hablar sobre ello, ¿no? Muy relacionado con la muerte, como decimos, como bien decías, no solo es el miedo a la muerte, sino el miedo al sufrimiento, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese sufrimiento? ¿Por qué tenemos miedo al sufrimiento? No solo nuestro, sino el resto de las personas también. Y también, ¿por qué le tenemos miedo y por qué no hablamos de él y empezamos a trabajar con él? Porque es algo que realmente está en la vida diaria de todas las personas,
el que más, el que menos, en cualquier cierto momento, en mayor o menor grado, pues está sufriendo, como dicen los budistas, la vida es sufrimiento, es una continua lucha, un continuo pasar vallas. ¿Por qué tenemos ese miedo al sufrimiento, ¿no? Porque nosotros realmente cuando pensamos en la muerte, no estamos pensando en la muerte en sí, en el momento que dejamos de estar vivos, porque eso es un instante que ni nos enteramos. Incluso, como decía muchos estudios, de esa luz al final del túnel, de esa paz, de esa calma que entra a esa gente que ha estado en las puertas entre la vida y la muerte. Pero cuando visualizamos esa muerte, realmente cómo vemos el sufrimiento de esa enfermedad que nos va poco a poco minando, quitando capacidades, percepciones, y no solo en nosotros mismos, sino ver pues eso en las personas que más queremos, ¿no? Como realmente pues le puede entrar Alzheimer o cualquier tipo de enfermedad degenerativa que realmente pues nos hace sufrir más nosotros más que a ellos. Si quieres lo vemos el próximo día. Y el próximo día hablaremos sobre ello, sobre el miedo al sufrimiento y cómo enfocarlo. Muy bien, pues muchísimas gracias, compañero. Hasta la próxima semana. Espero que la entrevista con el compañero Javier Martín, que hoy hemos hablado de la muerte, que no es algo a temer, que no es algo terrible, es algo pues natural, que va con nosotros. Que tengan un feliz día. Muy buenos días, Gran Canaria.